Si esa persona te ha despreciado o simplemente no te ha valorado y quieres que lo haga, estás en el lugar, en el video correcto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Una vez que la relación termina o empiezas a ver el distanciamiento de esa persona, sabes perfectamente que no te está valorando y quieres a toda costa cambiar esta situación. Quieres que esa persona poco a poco o bien de la noche a la mañana sepa de lo que se está perdiendo, y cuando caemos en esta desesperación podemos llegar a cometer ciertos errores de los cuales vamos a hablar en el video de hoy, y sobre todo qué hacer para no caer en ellos, y en su lugar qué sí hacer para que esa persona pase de despreciarte, de infravalorarte, a darte tu justo valor. Y antes de seguir con el video, te invito a que pases a comprar mi curso Supera a tu ex, o bien si quieres agendar una sesión conmigo para ayudarte en este momento que estás viendo, te invito a que pases a los links de la descripción o bien del comentario destacado. Y acá lo primero que tenemos que hacer es un análisis a profundidad, a conciencia de la relación. Probablemente te estés cargando de más de culpa de la ruptura. Es decir, no, es que se fue por mi culpa, por esto, no la supe cuidar, no le di su lugar y esa persona se terminó alejando. Y sí, probablemente no estoy diciendo o no te quiero exculpar totalmente, pero también es importante que veas los errores que esa persona cometió. Es decir, probablemente de momento estás nada más achacándote a ti la culpa, estás idealizando a esa persona y te estás olvidando de que también él o ella tenía ciertos comportamientos en la relación que no hacían funcionar ese vínculo. Es decir, sí, por un lado están tus errores, pero también por otro lado están aquellas conductas de esa persona que no llegaban a ser una inercia saludable, una inercia amorosa de la relación. Por lo tanto, es importante que desarrolles esa visión objetiva de las cosas, donde no solamente tú te estés achacando la culpa, sino también veas la responsabilidad que tiene esa persona en la ruptura y en que la relación o el vínculo simplemente no haya funcionado y haya concluido. ¿Esto por qué? Porque si una persona no te valora, es por un lado porque das de más, y estás dando de más o puedes llegar a dar de más porque tú sientes que fue tu culpa. Es decir, cuando nos sentimos culpables es tanta esa sensación, es tan pesada esa sensación que queremos dar más y más y más. Y cuando caemos en eso, a esa persona que en su momento no quiso aquello que le dabas, cuando le das más, una, lo va a ver que es por arrepentimiento y va a creer que no es genuina esa reacción. Y dos, cuando le das de más, va a empezar a valorar cada vez menos aquello que le compartes desde el amor o bien desde el miedo a perder a esa persona especial. Así que es importantísimo que lo primero que desarrolles es tu visión objetiva. Las cosas en las cuales tú te equivocaste sin cargarte de más, también tus cosas buenas y las cosas en que también ella se equivocó. Esto para evitar idealizar la relación, te cargues de más de culpa y des de más y en su momento tampoco se te valore. Otro punto importantísimo y que seguramente ya lo sabes es la distancia. Es decir, esa persona es más factible que te valore y te respete en la distancia en lugar que en tu presencia. Es decir, cuando pasa esto que te venía comentando anteriormente, de dar de más derivado de la culpa, uno puede llegar a cometer un montón de errores. Uno no está viendo las cosas como son, uno está viendo las cosas desde el miedo a perder, desde la culpa, desde cómo puedo darle más. Y terminamos por hacer cosas completamente alejadas de nuestra dignidad y de nuestro amor propio. Por eso es importante darle distancia. Claro que sí, para que te valore, pero también para que las actuaciones que nosotros hagamos sean desde la dignidad, desde el amor propio y desde el entendimiento, que si recupero a esa persona bien, y si no la recupero también puedo seguir con mi vida. Lo que pasa cuando estamos actuando bajo la influencia de la culpa o de la desesperación es que nos
aterroriza el hecho de perder a esa persona cuando es evidente que también puedes vivir o puedes superar esta situación. Por eso es importante darte a ti mismo esa distancia para ver las cosas con claridad, para no actuar a lo arrebatado, y también esto obviamente impacta en esa persona, como ya bien lo sabes, en el sentido de que te valora, te respeta, dice, me quiere, pero prioriza su paz mental. Y también otra cuestión que le provoca tu distancia es el miedo a perderte, en el sentido de que le comunicas más opciones. Cuando no estás encima de esa persona también puede llegar a pensar, pues bueno, ya estará saliendo con alguien más, es una persona valiosa que yo no vi su valor y alguien más sí lo puede ver, y me entra el miedo a perder. Tengo que hacer las cosas para que también esa persona no se me vaya. Esto también se provoca, por más que te cueste trabajo creerlo, con tu distancia. Yo entiendo ese temor y esa incredulidad, en este tipo de estrategias, pero es lo que le comunica. Si no estás detrás de ella o de él, urgido, con ese pavor a perderlo, obviamente le entra en la cabeza de que es porque tienes más opciones o estás cómodo con la decisión. Y así como tú puedes caer en la trampa de la idealización, también esa persona es factible que lo haga. ¿En qué sentido? En que como ya no te tiene, solamente se va a acordar de las cosas positivas, y sobre todo se provoca con esa distancia que él o ella se pregunte en qué se equivocó. Es decir, antes de ver este video probablemente tú estabas culpándote de más. Fue mi culpa la ruptura, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ella siempre estuvo o él siempre estuvo para mí. Y no vemos que esa persona también pudo haber hecho más, o que pudo haber hecho cosas más saludables y menos tóxicas o nocivas. Y cuando le das esa distancia y te mantienes en esa distancia, también es muy factible que se le provoque a esa persona el cuestionamiento de que en qué se equivocó, qué pudo haber hecho mejor, y el arrepentimiento y esa culpa que tú ahora sientes de pude haber hecho las cosas distintas. Esta persona es tan valiosa que pude haber hecho esto, no hice aquello, si hubiera hecho esto las cosas sean distintas. Insisto, yo entiendo que no lo creas, yo entiendo esa incredulidad, pero ¿por qué? Porque estamos en la etapa todavía de mucha presencia, no nos hemos distanciado y seguimos actuando de manera arrebatada. Es decir, todavía no obtenemos esa paz mental para poder ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Por el pavor, que ese es otro punto, el pavor de que el tiempo corra en nuestra contra. ¿En qué sentido? En el hecho de que tú creas que entre más tiempo pasas sin escribirle, dándole tu ausencia, tú crees que es peor para ti, tú crees que la vas a perder. Y obviamente, como bien se dice en otros videos, no necesariamente con esta estrategia se recupera esa persona, pero las sensaciones que te vengo comentando sí que se generan. Esas efectivamente se generan. Él o ella es persona, es carne, es hueso, es también emoción, no es tan distante de lo que tú eres. Tú probablemente ahorita no lo ves así. ¿Por qué? Porque todavía no haces lo que hemos visto en este video, y porque la estás idealizando creyendo que es una persona súper centrada. No, también le están pasando cosas muy similares a las tuyas. Pero volviendo al punto del tiempo en el cual crees que corre en tu contra, el tiempo corre a tu favor en el sentido que te vengo comentando, pero también en el sentido de entre más intenso, serio y comprometido haya sido ese vínculo, también corre a tu favor. Una persona que te amó y que quiere estar contigo no va a cambiar de creencia o de idea por unas horas que no le contestes un tanteo, por un día, 2 días que apliques ausencia, por semanas que desaparezcas de su vida para que te valore y para tú hacer ese trabajo.
Una persona que siente esas sensaciones tan fuertes hacia ti o las sintió y obviamente se acrecentan, no va a cambiar por una semana más o una semana menos. Tú bien sabes que una ruptura no es una cosa que se supere de una semana para la otra. Claro está que si no haces nada o sigues en mucha presencia durante un año, ese tiempo sí corre en tu contra. O sea, ahí sí, evidentemente. No te estoy diciendo que el tiempo que corra no va a trascender entre más tiempo sea, pero cuando es mínimo, como en esta estrategia del contacto cero, no temas por darle una semana más o una semana menos. Yo entiendo que tú estás tan ensimismado en la situación que creas que un día o unas horas es trascendental. Pero insisto, si esa persona viniera a ti la siguiente semana, no dirías, no, hubieras venido la semana pasada. ¿Me explico? Entonces es importante que le pierdas miedo al transcurso del tiempo y así esa persona va a pasar de haber despreciado todo eso que le dabas a valorarlo. Primero con distancia, pero no una distancia pasiva, como bien ya lo sabes, no una distancia o una ausencia donde estás esperando su reacción, sino una ausencia donde estás enfocado en ver las cosas buenas, en ver las cosas no tan buenas, para en su momento, si quieren regresar, ya saber qué poner sobre la mesa. Porque si tú no haces esa tarea y esa persona viene, adivina qué, van a regresar a más de lo mismo. Sí va a funcionar para llamar su atención, sí va a funcionar para crear todo esto que te vengo mencionando, para que esa persona sienta todo esto que te menciono. Pero si tú no haces tu tarea de ver lo positivo, lo negativo tuyo, lo negativo y lo positivo de esa persona y del vínculo, la historia se va a repetir. Por eso es importante que hagas tus deberes. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.